Hay una imagen, ¿sabes? Una que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Sí, muy icónica. La silueta de un hombre empujando una roca enorme, colina arriba. Un esfuerzo agónico, sí. Y justo cuando parece que va a llegar a la cima, la roca se le escapa. Vuelve a rodar hasta abajo. Y vuelta a empezar. Para siempre. De ahí viene la expresión tarea sisífica, ¿no? La usamos para hablar de un esfuerzo que es, bueno, inútil y frustrante. Exacto. Pues hoy vamos a analizar a fondo ese mito. Tenemos un artículo enciclopédico muy completo como fuente, y la idea es ir más allá de la historia que creemos conocer. Claro, porque no es solo un rey castigado. Eso es. La pregunta es, ¿por qué un cuento de la antigua Grecia nos sigue interpelando de una forma tan directa? ¿Qué tiene para que filósofos, psicólogos, artistas sigan volviendo a él una y otra vez? Es una pregunta buenísima. Vamos a intentar descubrir qué se esconde realmente detrás de esa roca. Vale, pues para empezar, a ver, situemos al personaje. Me parte perfecto. Porque todos conocemos el castigo, la imagen de la roca, pero a menudo no sabemos nada del hombre. Del antes, claro. ¿Quién era Sísifo antes de meterse en líos con los dioses? Era un cualquiera. Un rey. Era una figura importantísima, nada de un simple mortal, no. Sísifo fue el fundador y el primer rey de Éfira. Éfira, que luego sería Corinto, ¿no? Exacto, la poderosa ciudad de Corinto. Y es clave cómo lo describe Homero desde el principio. ¿Qué dice de él? No dice que fuera el más valiente, ni el más piadoso. Dice que era el más astuto de los hombres. Ojo. Fíjate qué adjetivo. Homero ya nos está avisando, este tipo juega con sus propias reglas. O sea que su reputación de listo o de tramposo le precedía. La astucia como rasgo definitorio, con la realeza y con el mundo divino, sí. Además, su historia familiar estaba llena de conflictos. Tenía un odio terrible con su hermano Salmoneo. No era un tipo tranquilo. Para nada. Era un hombre de poder, con conexiones, con enemigos. De hecho, su nieto fue Belerofonte, el gran héroe que domó a Pegaso. Su estirpe no era precisamente discreta. Hay un detalle en el artículo que a mí me ha dejado alucinado. Una versión alternativa que lo cambia todo. A ver. La que dice que él podría ser el verdadero padre de Odiseo. Ah, esa es una conexión fascinante y muy reveladora. ¿Verdad? Es que, según algunas tradiciones, Sísifo sedujo a Anticlea justo antes de que ella se casara con Laertes, el que conocemos como el padre oficial de Odiseo. ¿Y si eso fuera cierto? Pues que la famosa inteligencia y esa capacidad para el engaño de Odiseo no vendría de Laertes. Sería herencia directa. Herencia directa del hombre más astuto de toda la mitología. De repente, el héroe de la Odisea es el hijo del mayor tramposo. Es que eso redefine por completo a Odiseo. Su astucia ya no es solo una virtud heroica, es un rasgo de familia un poco oscuro. Un poco, sí. Bueno, y esa misma astucia fue la que le buscó la ruina a Sísifo, ¿no? ¿Cuál fue su primer gran encontronazo con los dioses? Pues su primer gran desafío fue nada más y nada menos que contra el mismísimo Zeus. Empezando fuerte. La historia es que Zeus raptó a Egina, la hija de un dios fluvial, Asopo. Y Sísifo sabía dónde la había escondido Zeus. Y vio una oportunidad. Vio una oportunidad de negocio, sí, por así decirlo. Fue a ver al padre, que estaba desesperado, y le dijo: «A ver, yo te digo dónde está tu hija. Si tú a cambio me das un manantial de agua permanente para mi ciudad». Qué práctico. Agua para Corinto a cambio de un chivatazo divino. Exacto. Consiguió el manantial, pero claro, al delatar a Zeus, se puso en el punto de mira del dios más poderoso y más rencoroso del Olimpo. Y la furia de Zeus fue... Legendaria. No se anduvo con tonterías. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Zeus envía a la muerte en persona por él. Sí, envía a Tánatos, la personificación de la muerte, con una orden clara. Encadénalo y llévatelo al Tártaro. Pero aquí es donde vemos la audacia de Sísifo en su máxima expresión. Totalmente, porque en lugar de temblar de miedo, recibe a Tánatos con curiosidad. Le pregunta cómo funcionan las cadenas, le dice que no entiende bien el mecanismo, que si por favor le puede hacer una demostración. No me lo puedo creer. Y Tánatos, de forma bastante ingenua, se las prueba a sí mismo. Y consigue que la muerte se encadene a sí misma. Exactamente. Sísifo encadena a la muerte en su propio palacio. Y claro, Las consecuencias de eso. brutales. Se lía una a nivel cósmico. Claro, me imagino el caos.
Si de repente nadie puede morir, ¿qué pasa en el mundo? Pues un desastre absoluto. Los ancianos y los enfermos sufrían una agonía sin fin, las batallas se convertían en una carnicería absurda donde nadie caía, Ostras, y esto enfureció muchísimo a Ares, el dios de la guerra. claro. Sus batallas, su razón de ser, se habían vuelto ridículas, sin clímax, sin bajas. Así que fue el propio Ares quien bajó, liberó a Tánatos por la fuerza y le entregó a Sísifo. O sea, tuvo que intervenir otro dios. Sí, hay otra versión donde es Hades quien sube a buscarlo y es encadenado, pero vamos, el resultado es el mismo. Un mortal, solo con su ingenio, paraliza el ciclo de la vida y la muerte. Increíble. Pero la historia no acaba ahí. Porque incluso en ese momento, con Ares en su puerta, Sísifo ya tenía preparado su siguiente truco. El segundo engaño, sí. El segundo engaño. Y este es, si cabe, más audaz todavía. Justo antes de que se lo lleven, le da unas instrucciones muy concretas a su esposa, Mérope. A ver, Le pide como prueba de amor que no le haga ningún funeral, que cuando muera simplemente arroje su cadáver desnudo a la plaza pública. qué petición más extraña. ¿Y qué pretendía con eso? Usar las propias reglas del inframundo en su contra. Ah, La mente de la falta de respeto de su esposa, de cómo han deshonrado su memoria, no puede ser. de que un ultraje así no puede quedar impune. Es un genio. Está utilizando la piedad y las normas sagradas de los propios dioses para manipularlos. Precisamente. Convence a Pérsefone de que le deje volver al mundo de los vivos solo un ratito. Lo justo dice para darle una lección a su esposa y asegurarse un entierro digno. Y Persefone, claro, compasiva. Le deja ir. Y por supuesto, una vez arriba, no volvió. Por supuesto que no. Se echó a reír de los dioses y vivió felizmente durante muchos, muchos años más, hasta que se hizo muy viejo. Se había burlado de la muerte 2 veces. 2 veces. Al final, los dioses tuvieron que enviar a Hermes, el único que podía moverse entre los dos mundos, para que lo arrastrara de vuelta al Tártaro por la fuerza. Y ahí sí. Ahí se había acabado el juego. Y entonces llega el famoso castigo. La roca. Describe la escena, porque creo que los detalles importan mucho. Hades lo condena a una tarea en lo más profundo del Tártaro. Tiene que empujar una roca inmensa, por una colina muy, muy empinada. Un esfuerzo brutal. Agónico. Y justo en el instante, antes de alcanzar la cima, la roca que se dice que está encantada se le escapa de las manos y vuelve a rodar hasta el valle. Qué frustración. Y él tiene que bajar a por ella y volver a empezar. Una y otra vez. para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Es que es un castigo tan mental. No es solo el dolor físico como el de otros condenados en el Tártaro. Hay algo más, ¿verdad? Es una tortura psicológica. Totalmente. ¿Por qué eligieron algo tan específico? Esa es la pregunta clave. El castigo no es solo por engañar a la muerte. El verdadero crimen de Sísifo a los ojos de los dioses era su ibris, Su arrogancia. su arrogancia, sí. Él se creía más listo que Zeus. Y la respuesta de Hades es, a su manera, increíblemente astuta. Es la venganza perfecta. No le dan un castigo de dolor puro. Le dan un castigo que ataca directamente a su esencia. Le imponen una tarea eternamente inútil, una labor que anula por completo su inteligencia, su ingenio. Claro. No importa lo listo que seas, no puedes burlar a la roca. Es la anulación total de su ego. Vale. Entiendo el castigo como la humillación definitiva. Pero está claro que esta historia ha significado cosas muy distintas a lo largo del tiempo. Sí, ha evolucionado mucho. Me pregunto si siempre se ha visto así, como una tortura psicológica. O si, no sé, la gente en la antigüedad lo interpretaba de otra forma. Es una buena pregunta, porque las primeras interpretaciones eran mucho más literales, más conectadas con la naturaleza. ¿Así? Sí, por ejemplo, estaba la teoría solar. Veían a Sísifo como una personificación del sol. ¿Del sol? Claro, que cada día sube por el cielo para luego, al atardecer, volver a caer por el horizonte. Un ciclo eterno. ¿Tiene sentido? Otros decían que representaba las olas del mar, subiendo y rompiendo en la orilla sin fin. O simplemente la naturaleza traicionera del océano. Es curioso lo del sol o las olas, pero me da la sensación de que la gente rápidamente vio un reflejo de algo más humano en esa roca, ¿no? Sí, por supuesto. Algo sobre la ambición o la política. Sí, ese salto se dio muy pronto. El filósofo epicúreo, Lucrecio, ya en el siglo I a.C., dijo que Sísifo era la metáfora perfecta de los políticos. ¿De los políticos? Sí, la búsqueda constante de poder, la lucha por ser elegido una y otra vez,
Para Lucrecio, eso era empujar la roca. Lo llamó una cosa vacía. Una ambición que nunca se sacia. Y que en el fondo no lleva a ninguna parte. Es una visión muy cínica, pero que resuena bastante hoy en día. Desde luego. Y de ahí, supongo, saltamos al siglo XX, donde el mito explota de una forma totalmente nueva. Hablo claro de Albert Camus. Efectivamente, Camus es quien convierte a Sísifo en un ícono del pensamiento moderno, con su ensayo El mito de Sísifo. Y para él, Sísifo es... Para Camus, esta figura es la encarnación de lo que él llama el héroe absurdo. Espera, el héroe absurdo. A ver, para mí su situación es la definición de la desesperación. Es un tormento sin fin en un universo al que no le importas. Claro. ¿Cómo puede alguien ver heroísmo o algo positivo en eso? Ahí está la genialidad del planteamiento de Camus. Él parte de esa misma idea. La vida humana es absurda porque buscamos un sentido en un universo que es silencioso, que no nos da ninguna respuesta. ¿Y Sísifo es el reflejo de eso? Es el reflejo perfecto de esa condición humana. Pero, y aquí viene el giro, Camus termina su ensayo con una frase que es absolutamente revolucionaria. ¿Cuál? Hay que imaginar a Sísifo feliz. ¿Feliz? ¿Cómo es posible? ¿Feliz empujando una roca para siempre? Suena a locura. La felicidad de Sísifo, según Camus, no está en la esperanza de llegar a la cima. Él sabe perfectamente que nunca lo va a lograr. Entonces, ¿dónde está? Su felicidad está en la rebelión. En el momento en que la roca cae y él baja la colina, consciente de su destino, sin lamentarse, es superior a ese destino. Se apropia de él. Exacto. Camus dice algo como que la lucha misma hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. ¿Qué frase? Su felicidad es un acto de desafío. Al abrazar su tarea absurda, le quita el poder a los dioses. Encuentra sentido en la propia lucha contra la falta de sentido. Visto así, es una idea increíblemente poderosa. Le da la vuelta por completo al concepto de castigo. Completamente. No es de extrañar que la figura haya fascinado a tantos escritores. ¿Dónde más aparece en la literatura? Arauri dice, su música es tan bella que Sísifo se detiene, se sienta en su roca y se pone a escuchar. ¡Qué imagen tan potente! O sea que hasta en el infierno, en mitad de un castigo eterno, el arte tiene el poder de hacer que todo se detenga por un segundo. Eso es. Dice mucho, sí. Muchísimo. Incluso Platón se imagina a Sócrates en el más allá, diciendo que le encantaría interrogar a Sísifo. Sería una conversación interesante. Y más recientemente, un escritor como Franz Kafka se sentía completamente identificado con él. La lucha solitaria y constante por alcanzar algo solo para ser derribado una y otra vez. Era la metáfora de su propia vida. Y de su trabajo como artista. Es increíble cómo un mito de hace miles de años puede ser tan relevante. Pero me pregunto, ¿tiene alguna aplicación hoy, más allá de la filosofía o la literatura? ¿Se usa esta idea en algún campo práctico? Pues sorprendentemente sí, y en un campo que quizá no esperarías. A ver. La psicología experimental, concretamente en el estudio de la motivación laboral. ¿En serio? Sí, sí. Existe un concepto llamado la condición sisífica. La condición sisífica. ¿Y en qué consiste eso? Son experimentos muy interesantes. Ponen a dos grupos de personas a hacer una tarea. Por ejemplo, montar una figura de Lego. Vale. Al primer grupo, cuando terminan, le dicen muy bien, cogen la figura y la guardan. Su trabajo tiene un pequeño propósito. Entiendo. Al segundo grupo, el sisífico, en cuanto terminan la figura, el investigador la desmonta delante de sus narices y les dice, vuelve a empezar. Qué cruel. La tarea es exactamente la misma, pero le han quitado todo el sentido. Exacto. Y los resultados son demoledores. Se repiten siempre. La gente del primer grupo trabaja más, mejor y durante más tiempo. El simple hecho de sentir que tu trabajo, por pequeño que sea, tiene un propósito, aumenta la motivación de forma espectacular. Totalmente. Y lo más curioso es que, cuando nos preguntan, todos subestimamos lo importante que es el significado para nosotros. Este mito antiguo se ha convertido en un modelo para entender la productividad y la desmotivación en la oficina del siglo XXI. Ha sido un recorrido alucinante, de verdad. Empezamos con un rey astuto que se creía más listo que los dioses. Lo vimos engañar a la muerte 2 veces. Vimos cómo su castigo se convirtió en el símbolo universal del esfuerzo inútil.
Y hemos acabado con esa imagen tan potente de Camus, la de un Sísifo feliz, que encuentra la libertad precisamente en su condena. Es una paradoja increíble. Y para cerrar, el artículo que hemos seguido propone una última idea, una interpretación muy reciente de una académica, Hollis Robbins, que le da otra vuelta de tuerca a todo. ¿Otro más? Sí, sugiere que quizá hemos estado entendiendo mal la historia desde el principio. ¿A qué te refieres con entenderla mal? Ella plantea que a lo mejor la roca no era un castigo, No era un castigo. que era un reconocimiento ¿Un reconocimiento? ¿De qué? de la naturaleza esencial de Sísifo. Su rasgo definitorio no era solo la astucia, era la compulsión a remilarse, a empujar los límites, a desafiar cualquier autoridad, ¿La de su hermano? ¿La de Zeus? la de la propia muerte. Su esencia era la lucha. Vale. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Y si los dioses, con su infinita y, bueno, cruel sabiduría, en lugar de castigarlo, simplemente le dieron una tarea eterna que encajaba a la perfección con su espíritu indomable? Wow. ¿Es la roca una condena? ¿O es el escenario perfecto para su eterna y necesaria rebelión? El sistema inmunitario es un ejército increíblemente poderoso que nos defiende de miles de invasores cada día. Pero, ¿qué impide que ese mismo ejército se vuelva contra nosotros y ataque a nuestros propios órganos? Es una idea que da verdadero vértigo. Da vértigo y no es una idea nueva. A principios del siglo XX, el premio Nobel Paul Ehrlich ya le puso nombre a este miedo. Horror autotoxicus, el horror a la autodestrucción. La posibilidad de que nuestras propias defensas, en un giro terrible, se convirtieran en nuestras peores enemigas. Exacto. Pues precisamente sobre ese horror y sobre cómo nuestro cuerpo lo evita, trata nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en los descubrimientos que resolvieron este enigma fundamental, un trabajo tan importante que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 2025. Y para ello tenemos las mejores fuentes posibles. Los propios documentos oficiales publicados por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska. Nuestra misión es entender quiénes son los guardianes de la seguridad de nuestro sistema inmunitario. No solo cómo funcionan, sino también la increíble historia científica, casi detectivesca, que llevó a su descubrimiento. Sí, es una historia de perseverancia, de casualidad y de dos caminos de investigación que parecían no tener nada que ver. Una historia protagonizada por tres nombres que vamos a conocer muy bien: Shimon Sakaguchi, Mary Brunhow y Fred Ramsdell. Para empezar a desentrañar su trabajo, creo que tenemos que hablar primero de los soldados de élite de este ejército, las células T. ¿Qué las hace tan especiales? Pues, a ver, lo que las hace especiales y a la vez potencialmente peligrosas es su sistema de reconocimiento. Cada célula T tiene en su superficie unos sensores únicos, como llaves moleculares, llamados receptores de células T, o TCR. Entiendo. Y la clave de todo el sistema inmunitario reside en la diversidad casi infinita de estos receptores. Y cuando dices casi infinita, la escala es difícil de comprender. Las fuentes hablan de que el cuerpo puede crear más de 1000 billones, un 1 seguido de 15 ceros, de variantes distintas. Es una cifra astronómica. Es como tener 1000 billones de piezas de puzzle, cada una con una forma única, para estar preparados ante cualquier amenaza, conocida o por conocer. ¿Cómo es posible generar tal cantidad de variedad? Aquí está la genialidad del sistema. Un mecanismo que le valió el Nobel a Susumu Tonegawa en 1987. No tenemos 1000 billones de genes, sería imposible. Claro. Y es su propio receptor único, mediante un proceso llamado recombinación VDJ. Es como si la célula tuviera 3 mazos de cartas genéticas. Los fragmentos V, D y J. Exacto. Y para cada nuevo receptor, barajara y cogiera una carta al azar de cada mazo, combinándolas para crear una mano completamente nueva y única. Entiendo. Es un sistema de lotería genética para garantizar la máxima cobertura. Pero claro, un sistema que se basa en el azar puro debe tener un riesgo inherente, ¿no? Desde luego. Si creas receptores al azar,
por pura estadística, algunos de ellos encajarán perfectamente con nuestras propias proteínas, con nuestros propios tejidos. Y ahí volvemos al horror autotoxicus. Precisamente ese era el rompecabezas. Si el sistema es aleatorio, la autodestrucción es una certeza estadística. Durante décadas, la comunidad científica se aferró a una idea muy lógica para explicar cómo lo evitábamos: la tolerancia central. ¿En qué consistía? Una especie de control de calidad. Exacto. La idea era que todas las células T inmaduras pasan por una escuela o un campo de entrenamiento en un órgano llamado timo. Ajá. Allí se les presentan fragmentos de nuestras propias proteínas. Aquellas células T que reaccionan con demasiada fuerza, las que demuestran ser peligrosamente autorreactivas, reciben la orden de autodestruirse. ¿Una purga? ¿Vamos? Es un proceso de selección negativa, sí. Una purga de los cadetes más peligrosos antes de que se gradúen y salgan a patrullar el cuerpo. Se pensaba que este filtro era suficiente. Pero, ¿era la tolerancia central una explicación completa? Porque me imagino que había lagunas en esa teoría, ¿no? Había muchas lagunas. Por un lado, sabemos que no todas las proteínas del cuerpo se expresan en el timo, así que las células T no pueden ser educadas contra todo. Claro. Y de hecho, en la sangre de personas sanas se pueden encontrar células T autorreactivas que han escapado a esa purga. Claramente tenía que existir otro mecanismo de control, un plan B. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la idea de un plan B ya había surgido antes, ¿verdad? He leído en las notas sobre el controvertido concepto de las células T supresoras de los años 70. Sí, y controvertido es quedarse corto. La idea era brillante, que existían células T especializadas no en atacar, sino en frenar y suprimir las respuestas inmunes. Tenía sentido. Se llenó de artefactos y datos confusos. O sea que la idea se volvió tóxica. Totalmente. Mencionar las células supresoras en una solicitud de financiación en los años 80 era casi un suicidio profesional. El campo entero colapsó. ¡Qué historia! Una idea prometedora que acaba en un callejón científico. Y sin embargo, la intuición no estaba del todo equivocada. Y aquí es donde la narrativa nos lleva a Shimon Sakaguchi y a una observación experimental que no cuadraba con nada. Así es. Sakaguchi se fijó en un par de experimentos clásicos con ratones. Si se extirpa el timo a un ratón justo al nacer, su sistema inmunitario, como es de esperar, es muy débil, no tiene células T. Lógico. Pero, y aquí viene lo extraño, si esperas solo 3 días y le quitas el timo al tercer día de vida, el resultado es el opuesto. El ratón desarrolla enfermedades autoinmunes gravísimas, su sistema inmunitario se vuelve loco y ataca todo. Un momento. Eso es completamente antiintuitivo. ¿Cómo puede una diferencia de solo 3 días cambiar el resultado de forma tan radical, pasando de la inmunodeficiencia a la autoinmunidad descontrolada? Esa fue la pregunta que se hizo Sakaguchi. Su deducción fue genial. Se dio cuenta de que en ese pequeño intervalo, en esos 3 primeros días de vida, el timo debía estar produciendo y liberando al cuerpo un tipo muy especial de célula T. Ujú. Una célula madura cuya función no era atacar, sino precisamente controlar al resto, ponerles freno. Un guardia de seguridad que salía del cuartel general justo al principio. Entiendo. Si quitabas el timo antes de que salieran, no había ejército. Si lo quitabas justo después, Tenías un ejército de soldados onasos sin oficiales que los controlaran. Un caos. fascinante. Tenía la hipótesis, pero una hipótesis así hay que demostrarla. Si esta célula guardiana existía, tenía que encontrar una forma de aislarla, de separarla del resto para probar su función. Eso suena increíblemente difícil. Y lo era. Pero en 1995, Sakaguchi y su equipo diseñaron un experimento de una elegancia exquisita. Se centraron en un tipo de células T, las llamadas CD4+, y observaron que un pequeño porcentaje de ellas, solo un 5 o 10%, tenía en su superficie otra molécula, un marcador llamado CD25. La mayoría no lo tenía. No. Así que su gran pregunta fue, ¿y si este marcador, CD25, es la etiqueta que identifica a los guardianes? Entonces el experimento era separar las que tenían la etiqueta de las que no y ver qué hacía cada grupo por separado. Exactamente. Usaron ratones que carecían de sistema inmunitario, como un lienzo en blanco. En un grupo de ratones inyectaron solo las células T que no tenían el marcador CD25. ¿Y el resultado? Fue catastrófico. Los ratones desarrollaron un amplio abanico de enfermedades autoinmunes. Sus nuevos sistemas inmunitarios se atacaban a sí mismos. La prueba de que en ese grupo estaban los soldados sin control. Precisamente. Pero aquí viene la magia.
En un segundo grupo de ratones inyectó esa misma población de células atacantes, pero esta vez añadió el pequeño grupo de células que sí tenían el marcador CD25. Y el resultado fue espectacular. ¿Qué pasó? Los ratones permanecieron perfectamente sanos. Esa pequeña población de células CD25 positivas había protegido por completo a los ratones de la autoinmunidad. Es una demostración impecable. Había encontrado a los guardianes y además tenía una forma de identificarlos. Fue un hallazgo monumental. Por primera vez se identificaba una población de células con un marcador concreto, CD4 positivo, CD25 positivo, capaz de mantener la autotolerancia fuera del timo. Sakaguchi rehabilitó el viejo concepto y les dio un nuevo nombre, células T reguladoras, o TREX. Pero esta es una historia con dos hilos que corren en paralelo y que al final se entrelazan de forma espectacular. Para seguir el segundo hilo tenemos que viajar atrás en el tiempo y cambiar de escenario por completo. Nos vamos a los Estados Unidos de los años 40, en pleno Proyecto Manhattan. Un lugar y una época que uno no asociaría inmediatamente con la inmunología. Para nada. En el laboratorio de Oak Ridge, en Tennessee, mientras estudiaban los efectos de la radiación en ratones, los investigadores se toparon con un hallazgo casual. En su colonia apareció una camada con una mutación espontánea que causaba una enfermedad muy peculiar. Y les pusieron el nombre de Scurfy, que significa algo así como escamoso, por el mal estado de su piel. No es el nombre más glamuroso para un descubrimiento científico tan importante. No, desde luego. Pero en ciencia, a menudo los nombres más humildes esconden las revoluciones más grandes. Y este pequeño ratón enfermo descubierto casi por accidente iba a cambiarlo todo. ¿Qué otros síntomas tenían? Además de la piel escamosa, estos ratones Scurfy tenían el vaso y los ganglios linfáticos enormemente hinchados y morían a las pocas semanas de vida. Y los estudios de cría revelaron algo más. Era una enfermedad ligada al cromosoma X que solo afectaba a los machos. Con el tiempo se acabó entendiendo qué les pasaba, ¿no? Sí, se descubrió que la causa de su muerte era una autoinmunidad masiva. Sus propias células T estaban atacando de forma descontrolada sus órganos. O sea, que el ratón Scurfy era una manifestación viviente del horror autotoxicus. Era un modelo natural perfecto de lo que ocurre cuando los guardianes del sistema inmunitario fallan. Avancemos ahora a los años 90. El ratón Scurfy existe, se sabe que tiene una enfermedad autoinmune causada por un gen defectuoso en el cromosoma X, pero nadie sabe cuál es ese gen. Y aquí es donde entran Mary Brunkow y Fred Ramsdell. Y se propusieron un reto que en esa época era monumental, encontrar ese gen. Hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? Hoy, secuenciar un genoma es relativamente rápido y barato. Relativamente. Pero en los 90, encontrar un gen mutado era como buscar una errata en una enciclopedia de miles de volúmenes, impresa en un idioma que apenas empiezas a entender, y sin saber en qué tomo, página o palabra está el fallo. Una tarea titánica. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo abordaron esa búsqueda? Bueno, usaron técnicas de clonación posicional. Era un proceso manual, increíblemente lento y laborioso. Primero, lograron acotar la búsqueda a una región del cromosoma X con unos 20 genes candidatos. Vale, de miles a 20 ya es un avance. Un gran avance. Y luego tuvieron que analizar cada uno de esos 20 genes. Cada gen era un proyecto de meses. La perseverancia que necesitaron, sin ninguna garantía de éxito, es difícil de imaginar hoy en día. Y la historia tiene un final de película. Totalmente. La mutación apareció literalmente en el último gen de los 20 que analizaron. ¿En el último? En el último. Descubrieron que una minúscula inserción de solo 2 letras de ADN en ese gen provocaba que la maquinaria celular se detuviera prematuramente al leerlo, generando una proteína truncada y completamente inútil. Habían encontrado la aguja en el pajar de ADN. Un gen, hasta entonces desconocido, al que, por su estructura, bautizaron como FOXP3. Pero ¿cómo estar seguros al 100% de que ese era el gen culpable y no una simple casualidad? Realizaron el experimento definitivo, un rescate genético. Introdujeron una copia sana y funcional del gen FOXP3 en embriones de ratones Scurfy. ¿Y? El resultado fue asombroso. Los ratones que nacieron con esa copia sana no desarrollaron la enfermedad en absoluto. Estaban curados genéticamente. Era la prueba irrefutable. ¿Y no se quedaron ahí?
inmediatamente pensaron si este descubrimiento en un ratón podría tener una contrapartida en humanos. Esa es la marca de los grandes científicos. Sospechaban de una enfermedad humana muy rara pero devastadora, llamada síndrome IPEX. ¿Qué características tiene? Una autoinmunidad fatal muy parecida a la del ratón Scurfy. Los paralelismos eran evidentes. Clarísimos. Colaboraron con pediatras, analizaron el ADN de pacientes con IPEX y bingo. La causa eran mutaciones en la versión humana del gen FOXP3. El mismo gen maestro controlaba la tolerancia inmunitaria en ratones y en humanos. Y aquí, a principios de los 2000, es donde las dos historias, la de Sakaguchi en Japón, con sus células funcionales, y la de Brunkov y Ramsdell en Estados Unidos, con su gen misterioso, por fin convergen de forma explosiva. La comunidad científica conectó los puntos a una velocidad vertiginosa. Fue uno de esos momentos en los que todo un campo de investigación encaja de repente. ¿Qué pasó primero? Primero, el equipo de Sakaguchi demostró lo que ya todos sospechaban. El gen FOXP3 se expresaba masivamente en sus células T reguladoras, las CD4+, CD25+, y no en las otras. Era el gen de los guardianes. Pero hicieron un experimento aún más increíble, que es casi ciencia ficción. Tomaron células T convencionales, las atacantes, y les introdujeron artificialmente el gen FOXP3. ¿Y qué ocurrió? El resultado fue una transformación total. Esas células T se convertían en células T reguladoras funcionales, se convertían en guardianas. O sea, que FOXP3 no es solo un marcador, es el interruptor maestro, el programa informático que instruye a una célula T para que se convierta en guardiana. Exactamente. Y al mismo tiempo, los grupos de Ramsdell y de otro investigador clave, Alexander Rudensky, demostraron la otra cara de la moneda. Los ratones Scurfy y otros ratones en los que habían inactivado FOXP3 a propósito, carecían por completo de la población de células T reguladoras que había descrito Sakaguchi. Todas las piezas encajaron. Todas. La ausencia del gen FOXP3 implicaba la ausencia de células TREG, y la ausencia de células TREG desataba el horror autotóxicus. La conclusión es abrumadora. FOXP3 es el gen maestro que orquesta el desarrollo y la función de las células T reguladoras, y este único tipo de célula es absolutamente esencial para mantener la paz. Su descubrimiento no solo resolvió un enigma de un siglo, sino que imaginó que abrió la puerta a todo un nuevo mundo de terapias. Un mundo entero. Y además con una dualidad fascinante. El potencial terapéutico de las TREGs es un arma de doble filo, porque dependiendo de la enfermedad, nuestro objetivo será el contrario. De acuerdo, vamos a desglosar eso. Por un lado tenemos las enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide o el problema del rechazo de órganos tras un trasplante. Sí, en todos estos casos el problema es un sistema inmunitario hiperactivo. Hay demasiados soldados atacando donde no deben. Entonces, el objetivo es potenciar a los guardianes. Correcto. Hay más de 200 ensayos clínicos en marcha. Una estrategia muy directa es extraer 3 del propio paciente, multiplicarlas por millones en el laboratorio y volver a infundírselas, como si enviáramos refuerzos de fuerzas especiales para pacificar la zona. Y también se pueden estimular dentro del cuerpo, ¿no? Sí. Otra opción es usar dosis bajas de una molécula llamada interleucina 2, que actúa como un fertilizante selectivo para las TREGs, animándolas a crecer y funcionar mejor. Y también he leído en las fuentes sobre las terapias más sofisticadas, la ingeniería genética de estas células, las llamadas CAR-TREGs. Ahí es donde la tecnología se vuelve increíble. Se está usando la misma plataforma, la tecnología CAR, que se diseñó para que las células T ataquen el cáncer, pero dándole la vuelta por completo. ¿Cómo? En lugar de añadir un receptor para que la célula ataque, se le añade un receptor artificial, como un GPS, para que la célula TREG vaya a un órgano muy concreto, por ejemplo, un riñón recién trasplantado, y ejerza allí su función supresora. Para evitar el rechazo de forma muy precisa y localizada. Exacto, sin apagar el sistema inmunitario en todo el cuerpo. Es brillante. Pero luego está la otra cara de la moneda que mencionabas, el cáncer. Exactamente. Aquí el problema es el opuesto. Muchos tumores son increíblemente astutos y aprenden a reclutar células T reguladoras. Hacen que las TREGs se acumulen a su alrededor, creando un escudo protector que neutraliza a cualquier célula inmunitaria que intente atacar al tumor. Las TREGs se convierten en traidoras, en guardaespaldas del enemigo. Justo. Entonces en el cáncer no queremos más guardianes, queremos deshacernos de ellos, al menos de los que están protegiendo al tumor. ¿Y cómo se hace eso?
Pues aquí también la investigación es muy activa. Las terapias buscan eliminar o inhibir esas TREGs que colaboran con el cáncer. Se ha descubierto, por ejemplo, que las TREGs que se infiltran en los tumores expresan un marcador de superficie específico llamado CCR8. Un nuevo objetivo. Un objetivo perfecto. Ya hay en desarrollo anticuerpos que se pegan a ese marcador y eliminan selectivamente a esas células traidoras, rompiendo el escudo del tumor y permitiendo que nuestro propio ejército de células T atacantes pueda hacer su trabajo. Es increíble cómo la misma célula puede ser nuestro mejor aliado o nuestro mayor obstáculo. El viaje que hemos recorrido hoy es fascinante. Empezamos con una pregunta fundamental sobre la autotolerancia, el horror autotoxicus. Seguimos dos líneas de investigación en continentes distintos que parecían no tener nada que ver. Por un lado, Sakaguchi, buscando una función, la del guardián, y encontrando un marcador celular, el CD25. Y por otro, Brunkow y Ramsdell, persiguiendo un gen misterioso en un ratón enfermo descubierto por casualidad décadas antes. Y al final, todo se unificó en un principio biológico de una belleza y una simplicidad arrolladora. Las células T reguladoras, controladas por el gen maestro FOXP3, son los guardianes esenciales que mantienen el delicadísimo equilibrio de nuestro sistema inmunitario. Y su función va incluso más allá de lo que hemos hablado. Sí, las fuentes del Nobel también señalan el papel crucial de estas células en procesos que damos por sentados. Por ejemplo, negocian la paz con los billones de microbios que forman nuestra microbiota intestinal, permitiendo que vivan en simbiosis con nosotros sin que nuestro sistema inmunitario los aniquile. Una coexistencia pacífica orquestada por ellas. Y también son absolutamente fundamentales en algo tan básico como la propia reproducción. Durante el embarazo, son las células TREG las que impiden que el sistema inmunitario de la madre rechace al feto, que al fin y al cabo es genéticamente mitad extraño. Son las que mantienen esa tregua durante 9 meses. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Adelante. Estos guardianes no solo nos protegen de nosotros mismos, sino que también negocian la paz con los billones de organismos que viven en nuestro interior y nos permiten algo tan fundamental como la propia reproducción. ¿Qué otras treguas silenciosas, qué otros pactos de no agresión estarán mediando estas células en nuestro cuerpo ahora mismo sin que ni siquiera nos demos cuenta? Imagina un año, 1848, en el que un continente entero parece estallar en llamas casi al mismo tiempo. Es que es una imagen potentísima. Hoy vamos a analizar a fondo las revoluciones de 1848, esa increíble primavera de los pueblos que fue la oleada revolucionaria más extendida de toda la historia europea. Y para ello contamos con una colección de fuentes históricas fascinante. Es que la pregunta es irresistible. No fue una revolución, fueron docenas, todas ocurriendo a la vez, desde París hasta Budapest. Así que la misión es entender cómo fue posible algo así. Exacto. El objetivo es desentrañar la tormenta perfecta que lo provocó, entender qué querían exactamente esos revolucionarios, por qué casi todos fracasaron, de forma tan estrepitosa a corto plazo. Y sin embargo, ¿por qué seguimos hablando de ello hoy? Ahí está la clave. Es una historia de idealismo, de traición y de consecuencias totalmente inesperadas. Me parece un plan excelente. Empecemos por el principio. Para que todo un continente explote, el descontento debía ser profundo y sobre todo generalizado. A menudo pensamos en las revoluciones como algo urbano, de fábricas y barricadas, pero las fuentes señalan que el campo estaba también al rojo vivo. Totalmente. De hecho, el descontento rural fue el fuego lento que llevaba décadas cociéndose. El problema de fondo era el fin del viejo mundo. Los campesinos estaban perdiendo derechos tradicionales que eran vitales para su subsistencia. ¿A qué tipo de derechos te refieres? Pues el ejemplo más claro, y que aparece constantemente en los archivos de la época, era el acceso a los bosques comunales. Los bosques. Suena a algo secundario, casi a cuento de hadas. Para nosotros hoy, sí, pero para ellos era la diferencia entre sobrevivir al invierno o no. La leña para calentarse, la madera para reparar herramientas, el pasto para su único animal. Era su economía de subsistencia. Exacto. Con la privatización de las tierras, lo que durante siglos fue un derecho se convirtió de repente en un delito. El robo de leña. ¿Y tenemos forma de medir el impacto real de esto?
Ah, esto me interesa. ¿Hay cifras? Las hay, y son brutales. En Baviera, por ejemplo, entre 1811 y 1836, las condenas por robo de leña se quintuplicaron. Pasaron de unas 37.500 a casi 185.000 al año. Es una barbaridad. Estamos hablando de que un tercio de la población bávara fue procesada por esto. La desesperación era tal que en algunas zonas de Francia estalló la llamada Guerra de las Doncellas. ¿La guerra de las doncellas? Sí, grupos de campesinos se disfrazaban de mujeres para atacar a los guardas forestales y reclamar el uso de los bosques. No era un capricho, vamos, era pura supervivencia. Entendido. Así que tenemos un campo desesperado porque el nuevo sistema capitalista les está quitando hasta lo más básico. Supongo que en las ciudades la situación no era mucho mejor, aunque por razones distintas. Las razones eran distintas, pero el sentimiento de pérdida era el mismo. Los protagonistas en las ciudades no eran tanto los obreros de grandes fábricas, que aún eran minoría, sino los artesanos. Tejedores, carpinteros, herreros. Ese tipo de oficios. Veían cómo la mecanización amenazaba con destruir su trabajo y su modo de vida. El sistema de gremios que había protegido su trabajo durante siglos se estaba desmoronando. Y eso creaba una tensión nueva, ¿verdad? Ya no era solo el artesano contra la máquina. Exacto. Era el jornalero contra el maestro. Antes, un jornalero aspiraba a convertirse en maestro, a tener su propio taller. Ahora, con la nueva economía, los maestros más ricos se convertían en pequeños empresarios que contrataban mano de obra barata, y el ascenso social se volvía casi imposible. Se rompía el pacto social tradicional. Se rompía por completo. Y esta frustración estalló varias veces antes de 1848. El lema de los tejedores de seda de Lyon en sus revueltas de los años 30 es uno de los más potentes de todo el siglo XIX. Vivir trabajando o morir combatiendo. Es tremendo. No piden riqueza, piden la dignidad de poder vivir de su trabajo. Justo eso. ¿Vale? Tenemos la rabia del campo y la desesperación de las ciudades. Pero esa energía necesita una dirección, unas ideas. Me cuesta imaginar a un tejedor de Lyon redactando una constitución. ¿Quién ponía las palabras a ese descontento? Esa es la pieza clave. El sociólogo alemán Wilhelm Heinrich Riehl acuñó un término perfecto para describirlos. El proletariado intelectual. Suena a contradicción. Pues sí. En lugares como Alemania, las universidades estaban produciendo muchísimos más licenciados en Derecho, Filosofía o Historia de los que la administración pública podía absorber. Una generación con mucha formación y cero oportunidades. La peor combinación posible para cualquier gobierno. La peor, eran jóvenes frustrados, a menudo de clase media, que veían cómo los puestos importantes seguían en manos de la aristocracia de toda la vida. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron en la oposición y el cerebro del movimiento, y canalizaron todo ese malestar social a través de las grandes ideologías del momento. Que eran básicamente tres, ¿no? Liberalismo, nacionalismo y algo más a la izquierda. Sí, por un lado, el liberalismo clásico. Querían constituciones, libertades de prensa y de reunión, y un gobierno parlamentario, pero con sufragio censitario. O sea, que solo votaran los propietarios. Exacto. Luego, el nacionalismo. Esa idea potentísima de que cada pueblo, con una lengua y cultura comunes, debía tener su propio Estado. Y finalmente, una corriente más radical, una mezcla de demócratas y los primeros socialistas, que exigían el sufragio universal masculino y, crucialmente, ponían sobre la mesa la cuestión social. La pobreza y la desigualdad. Eso es. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A esta mezcla ya explosiva se suma una crisis económica brutal entre 1845 y 1847. La gota que colmó el vaso. Fue una crisis doble. Primero, la plaga de la patata. La gran hambruna en Irlanda es el caso más conocido, pero afectó a toda Europa. A todo el norte de Europa sí. Provocó cientos de motines por alimentos en Francia y en los estados alemanes. La gente literalmente se moría de hambre. Un momento, entonces, ¿me estás diciendo que una mala cosecha al otro lado del Atlántico fue la chispa final que hizo estallar Europa? Es increíble cómo todo estaba ya tan conectado. Totalmente. Fue el acelerante final. La crisis agraria se unió a una crisis financiera industrial. Una mala cosecha de algodón en Estados Unidos en 1847 hizo que los precios se dispararan, paralizando la industria textil europea, que era el motor de la época. El resultado fue una recesión brutal.
Brutal. Fábricas cerradas, desempleo masivo en las ciudades. Los historiadores económicos Berger y Spoerer encontraron una correlación casi perfecta. Los países que sufrieron con más fuerza este doble shock agrario e industrial fueron precisamente los que tuvieron una revolución en 1848. El polvorín estaba listo, solo faltaba la mecha. Y la mecha se prendió en París. En febrero de 1848 cae el rey Luis Felipe I y se proclama la Segunda República. Hay un momento que las fuentes describen que es de una potencia simbólica increíble. Sí, el del trono. Es fantástico. Los revolucionarios arrastran el trono real desde el palacio hasta la Plaza de la Bastilla, el lugar donde empezó la revolución de 1789, y le prenden fuego. No me digas. Y en el trono habían escrito un mensaje para el mundo. El pueblo de París a toda Europa. Libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué imagen! No es solo derrocar al rey, es quemar el símbolo mismo del poder. Es puro teatro político y un aviso para navegantes. Y el aviso llegó rapidísimo. Gracias al telégrafo y al ferrocarril, las noticias de París se extendieron como la pólvora. Hay una anécdota fantástica del canciller austríaco, el todopoderoso Clemens von Metternich, el arquitecto del orden conservador europeo. El enemigo número uno de cualquier revolucionario. Exacto. Cuando un diplomático le trae la noticia de la caída del rey francés, Metternich simplemente dice: «Eh bien, mon cher, tout est fini». Bueno, querido, se acabó todo. Y para él y su mundo, así fue. Y a partir de ahí, el efecto dominó. En cuestión de semanas, la revolución salta a Viena, Budapest, Milán, Berlín. Es asombroso. Y lo más curioso es que todos piden más o menos lo mismo. Es sorprendente la similitud de las demandas. Parlamentos, constituciones, libertad de prensa y, sobre todo, sufragio universal masculino. Y al principio, el éxito es total. Los gobiernos no saben cómo reaccionar. Están en shock. Ceden en todas partes. Metternich tiene que dimitir y huir de Viena. Se abole la servidumbre en el Imperio austriaco, se conceden constituciones, se vive un ambiente de euforia, una borrachera de optimismo que los historiadores llaman la ola de confraternización. Suena increíblemente idealista. Las crónicas hablan de sacerdotes bendiciendo árboles de la libertad plantados por los revolucionarios, o de escenas en Transilvania con rumanos y húngaros, pueblos con muchas tensiones históricas, abrazándose en las calles. Parecía el nacimiento de una nueva Europa. Sí, pero hay que leer esa euforia con cuidado. Esa unidad era muy superficial. Estaban de acuerdo en una sola cosa. Odiaban al antiguo régimen. En todo lo demás, como se vio en apenas unos meses, estaban a punto de saltarse al cuello unos a otros. Claro, la coalición que hizo la revolución era inherentemente inestable. Totalmente inestable. Porque la componían la burguesía liberal y los trabajadores radicales, y sus objetivos a largo plazo no podían ser más distintos. Se vieron las primeras grietas. De nuevo, en Francia. Es el laboratorio perfecto de 1848. Para calmar a los miles de parados de París, el gobierno provisional, presionado por los socialistas, crea los talleres nacionales. Que era básicamente un programa de empleo público a gran escala. Eso es. Una concesión para mantener la paz social, imagino. Pero en abril hay elecciones, las primeras con sufragio universal masculino, y ganan los conservadores. El campo votó en masa contra los radicales de París. El campo, mucho más tradicional, sí. El nuevo gobierno, dominado por liberales moderados, ve los talleres como un nido de socialistas y un despilfarro. Así que en junio toman la decisión fatídica. Los cierran. Y París estalla de nuevo. Pero esta vez es diferente. Es radicalmente diferente. Son los llamados días de junio. Los trabajadores levantan barricadas por toda la ciudad, pero ya no luchan contra un rey, luchan contra la misma república burguesa que ellos habían ayudado a crear. Es la clase trabajadora contra la nueva república. Y la represión, dirigida por el ejército, es de una brutalidad inaudita. Miles de muertos, miles de deportados. De hecho, la primera fotografía conocida de una barricada es de esos días, en la Rue Saint-Maur-Popincourt. Es un punto de inflexión para toda Europa. Entonces, la misma burguesía que usó a los trabajadores para hacer su revolución, ahora los masacra para proteger sus propiedades y su nuevo poder. Qué rápido se quitan la máscara. Es la gran lección que extrajo gente como Karl Marx de 1848. Y este patrón se repite. En toda Europa,
Los liberales de clase media se asustan, ven el fantasma de la revolución social, del reparto de la propiedad, y entran en pánico. El miedo les puede. ¿Hubo alguna otra gran fractura? Sí, la otra gran fuerza que lo dinamitó todo desde dentro fue el nacionalismo. Al principio parecía una fuerza unificadora contra los grandes imperios, todos unidos por la libertad. Pero esa ilusión duró muy poco. ¿Cómo se manifestó ese choque? El imperio austríaco es el ejemplo perfecto de esta contradicción. Es como un juego de muñecas rusas envenenadas. De repente los nacionalistas húngaros exigen su propio Estado independiente de Viena, lo cual es una demanda revolucionaria. Claro. Pero al mismo tiempo, se niegan en redondo a concederles la más mínima autonomía a los croatas, serbios o rumanos que viven dentro de sus fronteras. Ah, claro. Quieren la libertad para ellos, pero no para los demás. Exacto. Así que los croatas terminan aliándose con el emperador austriaco para luchar contra los húngaros. El nacionalismo se convirtió en una lucha de todos contra todos, donde cada pueblo quería su libertad, pero a costa de la del vecino. ¡Qué panorama! Divididos por la clase y enfrentados por la nación. Con esas fracturas, la contrarrevolución lo tenía bastante fácil. Facilísimo. Para finales de 1848, los ejércitos de los viejos imperios se han reorganizado y empiezan a aplastar los focos revolucionarios uno por uno. En Francia, la gente, asustada, elige como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del emperador, que promete orden. Y en Austria sube al trono un nuevo y joven emperador, Francisca José I. Que reinará con mano de hierro. La primavera de los pueblos se ha convertido en un invierno de represión. Así que a finales de 1848 el sueño se ha acabado. El pensador francés Pierre-Joseph Proudhon lo resumió con una frase desoladora. Hemos sido vencidos y humillados, dispersos, encarcelados, desarmados y amordazados. A primera vista parece un fracaso absoluto. A corto plazo lo fue, sin ninguna duda. La represión fue feroz, se restauró la censura, se disolvieron los parlamentos y provocó una gran diáspora de exiliados, los llamados del 48. Muchos de los alemanes más brillantes, como Karl Schurz, que luego sería un importante político en Estados Unidos, tuvieron que huir. Pero entiendo que hay un pero. Hay un gran pero. Si ampliamos el foco, la historia es mucho más interesante. A veces un fracaso rotundo puede ser a largo plazo una forma de éxito. ¿Cómo es eso posible? Porque los gobiernos conservadores que ganaron la partida aprendieron la lección. Se dieron cuenta de que no podían seguir gobernando como si nada hubiera pasado. Para sobrevivir y evitar futuras revoluciones, tenían que modernizarse y hacer concesiones. O sea que acabaron implementando las reformas de sus enemigos para salvarse. Justo eso. Y muchas de las reformas que los revolucionarios exigieron en 1848 las acabaron haciendo ellos. Dame un ejemplo clave. La abolición del feudalismo era una de las grandes demandas y se consolidó definitivamente en Austria y los estados alemanes justo después de 1848 como una forma de apaciguar al campesinado. Incluso en la autocrática Rusia, el miedo a una revuelta similar llevó al zar a abolir la servidumbre en 1861. O sea que algunos cambios fueron permanentes. Permanentes e inmediatos. Dinamarca dejó de ser una monarquía absoluta para siempre. Los Países Bajos adoptaron una constitución representativa que, en esencia, sigue vigente. Y en Francia, a pesar de todo, se mantuvo el sufragio universal masculino. Una vez que concedes un derecho así, es muy difícil dar marcha atrás. Vale, entiendo el legado material, pero más allá de las leyes, me da la sensación de que el gran legado de 1848 fue intangible, una especie de aprendizaje colectivo. Absolutamente. La experiencia de 1848 fue la gran escuela de política del siglo XIX. Moldeó todos los movimientos posteriores. Los nacionalistas, por ejemplo, aprendieron que el idealismo romántico y las manifestaciones no bastaban. Necesitaban poder real. Necesitaban ejércitos, diplomacia y un liderazgo astuto. Son las lecciones que aplicarán Bismarck en Alemania y Cavour en Italia para unificar sus países una década después. Y los socialistas. Para ellos fue la lección más importante. Marx y otros analizaron meticulosamente el porqué del fracaso, y su conclusión fue clara. La burguesía liberal siempre traicionaría a la clase obrera en el momento decisivo. Por lo tanto, el proletariado necesitaba su propia organización. Y su propia teoría revolucionaria, sin alianzas con los liberales. El marxismo en gran medida nace del análisis de la derrota de 1848. Y hay un último punto, la cuestión social.
Después de ver la violencia de los días de junio en París, ningún gobierno europeo pudo volver a ignorar que las condiciones de vida de los trabajadores eran un problema político de primer orden. Se instaló en la agenda para siempre. Así que, resumiendo, hemos visto cómo una mezcla de cambios económicos profundos, nuevas ideologías y una crisis brutal crearon un polvorín continental. Luego vimos el estallido, esa primavera eufórica y llena de esperanza que, sin embargo, se marchitó muy rápido. Las propias fuerzas que hicieron la revolución, las clases sociales y los nacionalismos, acabaron devorándola desde dentro. Exacto. Y esa división permitió al viejo orden, que parecía moribundo, recuperarse y aplastar el movimiento. Pero las semillas que se plantaron en esa breve primavera, aunque pisoteadas, germinarían durante todo el resto del siglo. Sin duda. Y esto nos deja con una última reflexión que se extrae de las propias fuentes. Tras el susto de 1848, los estados aprendieron una lección fundamental. Necesitaban controlar la opinión pública y vigilar a la disidencia de una forma mucho más sofisticada. Se profesionalizaron, por así decirlo. Sí, crearon agencias de prensa para difundir su propaganda y policías políticas modernas. Y esto plantea una pregunta interesante para pensar. Puede que las revoluciones no lograran tomar el Estado, pero contribuyeron sin quererlo a crear el Estado moderno, un Estado mucho más eficaz a la hora de vigilar, controlar y moldear a sus ciudadanos. Una idea, desde luego, sobre la que meditar.